Hola, buenos días. Bueno, ante todo, agradecer la oportunidad de estar aquí. Es un gusto estar en Sociología Ordinaria y es un gusto también estar compartiendo mesa con Catarina, ¿verdad? Para esos encuentros de Sociología Ordinaria, empecé a reflexionar sobre el poder de la imaginación y en concreto también cuál podría ser su rol en dinámicas de los movimientos sociales, que es un tema que me interesa particularmente y que pues ahora lo estoy estudiando. Parto de la idea de la imaginación como un quiebre con el aquí y ahora, como una ruptura experimental de la inmediatez y de la proximidad. Este proceso permite entonces pues, distanciarnos de las circunstancias presentes y explorar, por un lado, el pasado, por lo que la memoria es fundamental en el imaginar, y por otro lado, explorar también el futuro y las alternativas más posibles, pero las más imposibles también. Siguiendo a Padurai, la imaginación no es un espacio disciplinado, pero tampoco necesariamente emancipatorio. Es más bien un espacio donde encontramos disputas y negociaciones entre lo incierto generado, de lo cual me hago cargo, y las condiciones que me impulsan a poder observar y crear nuevos horizontes. Pero la cuestión es que la imaginación es un proceso que va más allá de la cognición individual, que se desarrolla no simplemente junto al colectivo, porque claro, vivimos en sociedad, sino con y a través del colectivo. Realmente se da como una interdependencia de procesos cognitivos y sociales. La imaginación se nutre de las experiencias colectivas, ideas y valores del contexto sociocultural en que nos encontramos y la influencia social y cultural puede circunscribir o dar determinadas orientaciones a nuestra imaginación y es también esta experiencia de interacción que nos permite expandir y abrir ideas, explorar y crear nuevos significados. Es por eso que la imaginación desempeña entonces un papel crucial en la formación de colectivos, de movimientos que se organizan en el sentido de producir cambios sociales. Sí, la imaginación puede, por un lado, ser un escapismo desmovilizador, desasociador. Por otro lado, nos da la capacidad de imaginar el mundo, la manera como nos relacionamos y organizamos de otras formas. Y esta es una experiencia fundamental de la que no debemos, no podemos o de hecho no conseguimos prescindir. Para la organización social, los modos como vemos, pensamos, representamos la historia. Nuestra memoria colectiva tiene un rol fundamental en la manera como podemos imaginar y crear un futuro colectivo. Partiendo de la teoría infinita de los movimientos sociales de Gamson, los recuerdos de lo que fue el mundo y las proyecciones del devenir, la memoria colectiva del pasado y las aspiraciones para el futuro son procesos fundamentales para generar sentimientos de injusticia y que impulsan, por ejemplo, la protesta y la organización y movilización social. La ausencia, lo que dejó de estar o lo que aún no está, es de esta forma lo que convierte la imaginación en un motor para la producción creativa, activista, reivindicativa. Vale, pero entonces, en términos más concretos, ¿por qué considero que es importante la imaginación en los movimientos sociales? En primer lugar, porque genera identidad y pertenencia. O sea, compartir insatisfacciones, memorias, proyectos de futuros deseables es un punto de anclaje teórico para cualquier proceso político y de organización social. Esta identidad genera un sentido de pertenencia, de control o de algún sentido de control frente a las injusticias, de seguridad, de bienestar, estructura y unidad para la creación de algún sentido colectivo. Ya sea un pequeño colectivo, sea la construcción de la idea de una nación, como nos decía Benedict Anderson sobre las comunidades imaginadas. Aunque bueno, es cierto que la cuestión, por ejemplo, de la nación es bastante más compleja. En segundo lugar, porque la imaginación es el engranaje para activar el proceso de intervención, proyectar, desear, cultivar alguna esperanza, poner en marcha el sentido de acción, motivación y orientación para la organización y el cambio social. Y en tercer lugar, porque la imaginación nos lleva a abrir formas alternativas y creativas de intervenir, lo que
puede romper con la norma y con la normalidad y generar otras formas de acción política. Pues llevo algún tiempo acompañando las dinámicas de movimientos sociales pro derechos del trabajo sexual y ahora mismo pues estoy con la tesis y profundizando fundamentalmente sobre la importancia e impacto que tienen estos movimientos, concretamente en Portugal y en el Estado español. Para resumir y también contextualizar, pero resumiendo muchísimo metodológicamente cómo lo estoy llevando ahora mismo, pues estoy basando este trabajo en un análisis jurídico, periodístico, de observación participante y también con entrevistas, y formas de investigación, acción y de investigación participativa, aunque algunos de estos puntos es cierto que todavía los estoy explorando también metodológicamente y de manera conjunta para pensar cómo se pueden aplicar y llevar a cabo. Lo cierto es que parto yo misma de un posicionamiento por la descriminalización pro derechos, que es distinto también de lo que es el posicionamiento de la legalización tradicional como conocemos en países como Holanda o Alemania. Y busco que este trabajo venga a producir algún tipo de replanteamiento sobre el actual insuficiente y dañino panorama actual y de políticas públicas que tenemos en estos ambos países y también construir formas de acción más inmediatas. Pero bueno, aún estamos en ello, así que es demasiado pronto para exponer esta parte de cómo estoy colectivamente pues, desarrollando esta parte de acciones más inmediatas. Bueno, pues entonces cuando pensaba sobre el poder de la imaginación para estos encuentros de sociología ordinaria, fue bastante espontáneo el salto de cómo opera la imaginación en estos movimientos en concreto. En primer lugar, por la imaginación como edificación de la construcción colectiva. Hay una larga historia y memoria colectiva de movimientos de personas que se dedican al trabajo sexual. Ese vínculo histórico, y de hecho en muchos casos internacional, sirve de base e inspiración para las organizaciones que encontramos y conocemos hoy. Pero también se da el imaginar el futuro. En el caso de estos colectivos, imaginar un futuro y un contexto donde, por ejemplo, se podría dar el reconocimiento de esta actividad como una forma legítima de trabajo, tanto social como legalmente. En segundo lugar, porque en un contexto como el que nos encontramos, donde el estigma y la marginalización social y legal son una realidad, avanzar con formas de organización colectiva, de afirmación y reivindicación ya es per se una forma de activar la imaginación y generar un efecto social significativo. Porque, más aún, en este contexto, crear un sentido de identidad colectiva, de pertenencia, de validación, de aceptación, tiene un impacto extremadamente importante en quienes se están organizando. Una vez que se da el paso de imaginar este futuro colectivo, ya la imaginación se activa para resistencias cotidianas, tangibles, simbólicas, banales, burocráticas y más o menos formales. Y un ejemplo de eso fue el proceso que atravesó el movimiento de trabajadores y trabajadoras del sexo en Portugal, también conocido como MTS, que surgió en 2018. Este movimiento tuvo y tiene un papel y representación fundamental para las personas que se dedican al trabajo sexual y que también integra aliades. Y lo que pasó pues en 2018 es que no logró constituirse formalmente ni como una asociación. Esto porque el Ministerio Público, lo que aquí conocemos como la Fiscalía, se deniega en reconocer que las personas trabajadoras del sexo puedan siquiera organizarse. Es decir, como el trabajo sexual no es reconocido como trabajo, concretamente en el caso portugués, este sector está impedido de autoorganizarse incluso desde el punto de vista asociativo, o sea, ni siquiera voy más lejos para hablar sobre la cuestión sindical. O sea, que tanto en Portugal como de hecho en el Estado español, gran parte del trabajo sexual no tiene un marco legal. Es decir, formalmente ni está legalizado ni está criminalizado, con excepción del lenocinio o proxenetismo que está contemplado en el Código Penal.
Bueno, en el caso del Estado español, por ejemplo, el tema es más complejo por lo que cómo llegan a impactar normativas específicas de las comunidades o otras leyes como la ley Mordaza, que también tiene un impacto directo en las personas que ejercen trabajo sexual. Pero es verdad que ese es un tema largo y luego, si llega a ser oportuno, ya lo comentaremos o podemos profundizarlo mejor. Pues entonces, en este caso, es la imaginación que lleva el MTS en Portugal a reinventarse y pensar de qué otras maneras puede formalmente constituirse como asociación, porque eso tiene una serie de ventajas que los movimientos muchas veces los buscan, naturalmente. Y así, tras varios intentos y planes para organizarse, consigue afirmarse con reconocimiento oficial desde hace un año, integrándose o fusionándose en una otra organización con fines asociativos, pero claro, que no está directamente y sus estatutos no están directamente relacionados con el trabajo sexual. Es esa imaginación también que lleva el sindicato Otras, de personas trabajadoras del sexo aquí en el Estado español, a que pueda imaginar organizarse de manera sindical, aunque muchos ámbitos de su actividad laboral no estén reconocidos. Y aunque no sea común ver este tipo de organización laboral formal. Y tras una dura y larga batalla legal que tuvo, que incluso llegar al Tribunal Supremo, consigue afirmarse al ser el primer sindicato de personas trabajadoras del sexo reconocido en la península ibérica y en las islas también. Es esa imaginación que lleva a que, atravesando un contexto pandémico como lo que vivimos a partir de 2020, sea fundamental ponerse creative y encontrar formas de seguir viviendo. Esto porque, claro, las medidas tomadas por varios gobiernos para controlar la transmisión del COVID-19 llevó a que muchas personas se quedasen imposibilitadas de trabajar y sin fuentes de ingresos. Debido al que el trabajo sexual, en una gran parte de sus vertientes, es una actividad informal y no regularizada, las personas que se dedican a esta área fueron particularmente afectadas. O sea, que muchos sectores estaban impedidos de seguir ejerciendo, pero en este caso tampoco fueran legalmente incluidos en las medidas extraordinarias de los apoyos del Estado. El marco de la ley portuguesa y española, que tiene como efectos bloquear la organización social, como acabamos de ver, impide también acceder a derechos laborales básicos y, como lo vemos en este caso, dificulta acceder a determinadas ayudas que deberían estar garantizadas. Y es por eso que vimos, pues doy concretamente el caso nuevamente de estos dos movimientos, MTS y el sindicato Otras, cada uno en su contexto y en su realidad, buscando maneras de colectivamente y autogestionándose enfrentar estas adversidades. En muchos casos, con la falta de respuesta también de asociaciones, ONGs y claro de los gobiernos, surgió la necesidad de activar esa creatividad. Se crearon por eso crowdfundings, recogida y reparto de alimentos, apoyos con medicación, asesoría jurídica, movilizaciones para evitar desahucios, negociar alquileres, divulgar información, crear canales de comunicación y chats para organizar el apoyo colectivo, cursos de teletrabajo sexual online para las personas que no estaban ejerciendo online. Además de las ayudas materiales que fueran repartidas, en diversos momentos fue subrayada también la relevancia que tuvieron estos movimientos en generar conexión, validación, cuidados y vínculos, que impactaron muy positivamente el apoyo mental y emocional. Fue fundamental la organización entre compañeros en colectivos de pares para combatir el aislamiento, particularmente exacerbado en personas que se dedican al trabajo sexual y más aún en lo que fue el contexto pandémico. Pasamos la pandemia, pero las fragilidades políticas y sociales y legales siguen. Con lo que expongo aquí, yo no pretendo estar romantizando estos procesos de resistencia, porque no veo nada de romantizable en lo que es la precariedad y la marginalización sistémica. Me parece muy probable, de hecho, que si hubiéramos tenido estados que actuaran legal y políticamente, escuchando realmente a quienes protagonizan su propia realidad, como es el caso de estos movimientos, todos estos relatos sobre resistencias imaginativas habrían y bien sido evitados. A la vez, dirigir la esperanza y la energía en modelos de autogestión y de intervención comunitaria
produce estos efectos que de otra manera difícilmente se alcanzarían. Y aquí encontramos pues, varios caminos, interpretaciones, direcciones posibles dentro de quienes se organizan en estos movimientos y que, bueno, no son necesariamente incompatibles entre sí. De hecho, estos casos mencionados permiten el cruzamiento y la organización igualmente, aunque hayan distintas vías y formas de actuación y de activismo. Se entiende así como el caos imaginativo opera de manera colectiva y permite este encuentro. Se comparten el cotidiano, el ordinario, el fracaso, las ansiedades, los deseos. La esperanza y la rabia son el motor de esta imaginación que opera en hacer la vida vivible. Opera la imaginación en realidades donde no entra la norma y hay que hacerse creativo sobre cómo poder existir. Opera la imaginación en crear identidades colectivas. Opera la imaginación en mirar al pasado y articular visiones alternativas para el futuro. Opera la imaginación en otras maneras de hacer política, en coordinar estrategias, tácticas, formas de intervención, en cómo repensar estructuras legales y políticas, cómo cambiarlas y o cómo afirmarse independientemente de ellas. A partir de redes de acción y de los cuidados se materializa la sororidad, es una palabra difícil, sororidad y se imaginan entonces pues, otros modos de vida. Gracias.